Bueno, muy buenas noches. Gracias por conectarse el día de hoy. La invitación fue muy encima, pero pues muchas gracias a quienes lograron conectarse. Gracias desde todos los lugares que se conectan. El día de hoy pues vamos a hablar, es un tema sencillo, pero que es como en muchas cositas, está en tendencia, está en auge y realmente pues en todo lo que son estas terapias o la terapéutica de la piel debemos estar actualizados, ¿verdad? Debemos siempre ir como con lo que está actual, con la terminología, con lo que se está hablando. Esto lleva en tendencia esto del esposoma, como desde que estábamos por el año 2020. Entonces, es un tema bien interesante desde la parte de las terapias de la piel o desde la parte tópica. Nosotros trabajamos diferentes tipos de activos, diferentes técnicas, algunas tecnologías junto con esto, como son en un rato los volví a volver a nombrar, pero hoy en día se manejan lo que son los renovadores de uso biológico. Aquí nos estamos refiriendo pues a los peeling, pero que tienen una actividad biológica, ¿sí? Que generan un efecto tal vez detoxificante en las células. Aparte de hacer renovación, van a tener diferentes efectos, ¿sí? Entonces, esto pues desde esa parte. También se trabaja mucho con lo que es la nutricéutica y la nutricosmética, que son productos tópicos que contienen cosas como oligoelementos, vitaminas, antioxidantes, diferentes tipos de nutrientes que le aportan, que lo que hacen es aportarle a la célula pues estas suplementos, por decirlo así, para un mejor, silencio, Amaya, para un mejor funcionamiento. Entonces, qué pena. Entonces, esto pues es importante. También están pues de otra parte los neuropéptidos o los neurocosméticos que trabajan en la piel para pues algunos como señal, otros como activos, ¿cierto? Pues que dan instrucción a las células a mejorar, ¿sí? A mejorar mucho más. Entonces, nosotros tenemos que estar como un poquito empapados sobre el tema para poder pues escoger muy bien estos activos y el tipo de terapias. Se trabajan técnicas como la mesoterapia, también técnicas manuales, se trabajan también técnicas como por ejemplo las micropunciones o pues los micropuntores, ¿sí? Para hacer un estímulo. Entonces hay diferentes pues abordajes en cuanto a esto, pero todos suelen ser muy interesantes. Entonces, cuando nos hablan de algo, cuando googlea lo que es el esposoma humano, ¿cierto? Nos salen subtítulos como el aura viviente individual, ¿sí? Que nos rodea y que eso va a decir, pues, lo que es nuestra salud. Entonces, este término lo que se va a encargar es de describir, ¿cierto? Personalmente, esa nube de microorganismos, dentro de los que les estaba nombrando, también hoy en día nos hablan de productos tópicos prebióticos, ¿sí? Prebióticos que lo que hacen es alimentar a esos microorganismos, alimentarnos sino equilibrarlos, ¿sí? Entonces ese término va a describir esa nube personal de microorganismos, de elementos químicos, ¿cierto? Y de algunos otros compuestos que van con nosotros, ¿sí? Con cada individuo a donde quiera que nosotros estemos. Eso es, o sea, lo que engloba lo que es el esposoma humano, ¿cierto? Ese aura viviente. Entonces, estos son términos que de pronto desde la década de los 80, ¿cierto? Comienzan a investigarse, comienza pues a acelerarse esas investigaciones sobre el origen de las diferentes enfermedades y se encuentra pues ese componente genético, ¿cierto? Entonces nos podemos dar cuenta de que el hecho de que la investigación sobre el origen de las diferentes enfermedades se concentra pues en lo que es la parte genética, hace que se suponga que hay pues otras cosas o otros componentes biológicos que se comienzan a olvidar.
Entonces, las enfermedades, según varias postulaciones de la medicina biológica, de la medicina ortomolecular, de la medicina biomolecular, se pueden prevenir si se eliminan, si se fuera posible, eliminar ciertas exposiciones ambientales. Y hoy en día, pues, se hace, está el auge de todo esto. Acuérdense cuando en otras ocasiones hemos hablado de los procesos de glicación en la piel, ¿cierto? La glicación, el estrés oxidativo, varios componentes pues que tienen que ver con esto, pues con estos factores que vamos a nombrar. Entonces, hoy en día pues hay gran cantidad de artículos que nos indican esa mortalidad global que se puede atribuir, ¿cierto? A lo que son las exposiciones como de micropartículas que hay en el aire, el consumo, hay estudios que hablan del consumo de sal, aunque eso es debatido, pero del consumo de sal, del alcohol, del tabaquismo, ¿cierto? Hay enfermedades que son originadas por la exposición ambiental más que por la genética, ¿cierto? Entonces, hasta la década de los 80, 90, casi todo se le atribuía, ¿cierto? A lo que era la genética. Luego comenzó a estudiarse lo que es la epigenética, salió este proyecto del genoma humano que pues nos mostraba, ¿sí? Los avances en epigenética, comenzaron pues a hacer los estudios en lo que era pues todo lo que es genética, Linus Pauling, hablando de pues esto que era la epigenética, sus postulaciones, también están los estudios acerca de los estudios que se encuentran acerca de lo que es el exosoma, este mismo esposoma del que estamos hablando, que es la exposición ambiental y cómo cambian, no, cómo puede cambiar pues nuestras células. Entonces, cuando nosotros queremos definir al esposoma, lo definimos como esa totalidad de exposiciones ambientales que van a afectar a cada individuo desde la concepción, ¿cierto? Alguien está sin querer rayando la pantalla. Espérenme, lo dejamos de compartir y la volvamos a compartir, porque yo no sé cómo se borra. ¿Listo? Entonces, esa concepción, ¿cierto? Que comienza a completar lo que es el genoma de cada individuo. Cuando esto tiene que describirse, uno comienza pues a indagar, a googlear, a asistir a ciertos congresos, bueno, donde se habla del tema, se ve que esto se va a desarrollar en tres ámbitos superpuestos, que es el medio exógeno general, el medio exógeno específico, ¿cierto? Y el entorno endógeno. Entonces, cuando hablamos del medio exógeno general, nos estamos refiriendo a esos factores que como el entorno urbano van a afectarnos, el clima, el capital social, el estrés que cause, ¿cierto? Pues aquí se refiere pues a esta parte del ambiente en general. Sí, está el medio exógeno específico que incluye pues esos contaminantes específicos a los que cada individuo se va a, a enfrentar, ¿cierto? Entonces están las dietas, pues, o sea, la dieta de cada uno, ¿sí? Que es individual, el tabaquismo, los cosméticos que contienen ingredientes tóxicos, la exposición a medicamentos, ¿sí? Prolongadamente, antibióticos, varias cositas. Está todo esto tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, valga la redundancia, no está bien. Entonces, es importante tenerlo en cuenta en cada individuo antes, pues, de abordar las diferentes terapéuticas. Está ese entorno endógeno, ¿sí? Que incluye factores biológicos internos. Entonces, ahí ya va a haber, pues, ya esto sí es más personalizado, ¿no? Entonces, el metabolismo, la microbiota o la microflora intestinal, la inflamación, la agresión oxidativa, pero va a tener que va a haber algo directamente relacionado con ese medio endógeno general y ese medio exógeno, perdón, los medios exógenos generales y los medios exógenos específicos de cada individuo, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay varias teorías sobre el envejecimiento, ¿cierto? La teoría de los radicales libres, la teoría de la glicación, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del esposoma, nos referimos, y esto tiene que ver mucho con estas terapias que nosotros trabajamos hoy en día, las terapias tópicas, bueno, las terapias de la piel, porque les decía pues que también
Se trabajan con los diferentes tipos de principios activos, técnicas como la mesoterapia, bueno, y varias técnicas que pues no se consideran del todo tópicas, pero que se trabajan también. Entonces, la contaminación, el estrés, las sustancias químicas, las radiaciones, el exceso de ruido, ¿cierto? Habían postulaciones como las del científico Christopher Baldwin, que es el actual director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Entonces, hacía postulaciones en las que él hablaba del esposoma para dar cuenta de todos estos factores que afectan a nuestra salud y que son parte pues de lo que es la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, no, cuando nosotros vamos a trabajar, un usuario o un paciente en todo lo que es cosmiatría y dermatocosmiatría, la cosmetología o la terapéutica de la piel, ¿cierto? Tenemos en cuenta todo eso. Y este investigador pues decía, o según él, las condiciones ambientales, el estilo de vida, la alimentación, las relaciones sociales son condicionantes que pueden afectar o no la salud de las personas a lo largo de la vida. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de eso y para nosotros como terapeutas, para la ciencia, pues no es, digamos, algo que no esté tratado, ¿sí? O que esté escondido. Entonces, en las terapias, nosotros hoy en día tenemos en cuenta esto y la cosmetología, todo lo que es la industria cosmética, también va a la mano o a la par actualizándose con estos conceptos para sacar activos que trabajen eso en lo que es la piel, ¿no? Entonces, cuando se habla de activos antiglicantes, activos antioxidantes, de péptidos señal, de neuropéptidos, cuando estamos hablando de las peptonas, bueno, creo que ya dije la palabra antioxidantes, de todo lo que es nutricéutica, por ejemplo, estas líneas como las líneas food, ¿se pronuncia food? Food, como las líneas food que traen nutricosméticos, por ejemplo, esta que contiene matcha y yogur, esta que contiene cúrcuma, no me acuerdo la rosada que contiene, eh, um, que son nutricosméticos, sí, esta contiene berries, o sea, antioxidantes. Entonces, todo esto va pensando pues en lo que es el esposoma de los diferentes individuos que nosotros trabajamos, ¿sí? Cuando se presentan inesteticismos, hay factores inflamatorios internos, celulitis, inflamación, acné, inflamación, hiperpigmentación, es inflamación. El proceso de la melanogénesis es un proceso oxidativo, ¿verdad? Es un metabolismo oxidativo. Entonces, todo eso se tiene en cuenta, ¿cierto? Y pues las postulaciones que han hecho sirven. Entonces, cuando hablamos del esposoma, es muy importante, incluso más en cosmetología, y es tan importante como cuando analizan lo que es el genoma humano. Entonces, las condiciones externas que nos rodean nos pueden afectar de igual modo que las condiciones que son genéticas y pueden ocasionar diferentes factores que van a incidir pues en lo que es nuestra salud, si estamos hablando en general, pero si hablamos de terapias de la piel, pues es en lo que es nuestra piel, ¿cierto? La hiperpigmentación, el acné, la rosácea, el fotodaño o envejecimiento prematuro, todo esto tiene que ver y pues así hay que darle un abordaje, ¿sí? Entonces, esto es un factor muy importante, no solo por decirlo entre comillas moda o la tendencia que se tiene en cuenta hoy en día para escoger los activos, para trabajar a la hora de trabajar, perdón, la cosmiatría. Entonces, la piel es uno de los órganos que más va a sufrir porque está más expuesto, ¿cierto? Es el órgano externo. Entonces, es importante como terapeutas que conozcamos su historial, que también comprendamos a qué estuvo la piel expuesta durante la vida, ¿sí? Si estuvo mucho tiempo expuesto o poco tiempo a las radiaciones, qué tipo, qué tipo de hidratación llevó esta persona, la polución, ¿sí? Estuvo expuesto a gases, bueno, todos estos factores
que nos lleven a determinar pues cómo hacer los diferentes abordajes, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta pues gracias a esos factores que nos refieren, esto nos va a explicar qué reacciones podrá tener: enrojecimiento, irritación, ostión folicular dilatado o poros abiertos, signos de la edad, ¿cierto? Y esa forma ideal para nosotros hacer un abordaje de esto muchas veces va a implicar pues que haya cambios de hábitos, ¿sí? Entonces, nosotros somos, en la cosmetología, somos acompañantes de nuestros pacientes usuarios, ¿cierto? Hacemos este abordaje y damos valga la redundancia otra vez, ese acompañamiento en el que enseñamos hábitos higiénico-dietéticos o dietarios acerca de la piel, ¿sí? Entonces, ese cambio de hábitos se va a dar, ¿sí? Entonces, la persona antes se lavaba o hacía su rutina diaria con un jabón común, X, de estos que tienen pues llenos de parabenos, de colorantes y de fragancias. Hoy en día pues el cosmetólogo o el cosmiatra hace ese abordaje y le explica cuál sería su mejor rutina. Entonces se hacen diferentes enfoques, ¿sí? De los tratamientos que pueden ser multifactoriales, sabiendo pues que la piel es ese órgano de revelación. Nuestra piel pues expone a lo que nos enfrentamos también internamente, ¿cierto? Varios de los sinesteticismos que se revelan pueden tener pues esa procedencia que puede ser patológica, emocional o ambiental, ¿sí? Eso va a ser importante. Por eso en la dermatocosmiatría pues estudiamos, ¿no? Una piel diabética, una piel de un paciente con hipertensión, una piel oncológica, bueno, varios factores para dar ese acompañamiento, ¿cierto? Deme un momentico, vamos a admitir que hay alguien en la sala, ¿sí? Entonces, todo este movimiento, ¿sí? O toda esta nueva tendencia nos empieza a mostrar, pues, esos abordajes o esos cambios que nosotros comenzamos a hacer, entre ellos, pues, incentivar o interiorizar esa conciencia de nuestros pacientes, debemos estar informados, nosotros como terapeutas, realizar una correcta anamnesis, esto pues sí o sí es súper importante, saber aconsejar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes de una forma pues que sea integral para mejorar pues no solamente su piel, sino su calidad de vida. Todo esto hace parte de eso. Entonces, dentro del diagnóstico correcto, no solamente tenemos en cuenta el biotipo y el fototipo, también tenemos en cuenta el estilo de vida. Yo he mencionado mucho esta frase, yo creo que la digo cada vez que me conecto, entonces no es lo mismo de pronto una persona que trabaja en una cocina o que trabaja, digamos, un auxiliar de rayos X, ¿cierto? Tenemos que tener a una ama de casa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el ambiente, o un deportista consumado, de pronto natación, ¿sí? El ambiente donde trabaja, dónde se va a hacer ejercitar, habitualmente cuáles son sus hábitos, es lo mismo habitualmente, qué hace habitualmente. Entonces esto va a dar resultado, pues va a dar como resultado que nosotros tengamos un correcto estudio, o como le dicen, una especie de radiografía de la piel de nuestros pacientes, de cada individuo, y sabemos a qué está expuesta a diario y cómo debemos protegerla, pues, de los diferentes factores que la van a afectar, ¿cierto? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, para tener también en cuenta, nosotros como terapeutas elegimos fórmulas cosmecéuticas o fórmulas cosméticas en el concepto de lo que son terapias ortomoleculares. No sé si han escuchado la cosmiatría ortomolecular, que va a ser uno de los capítulos de nuestro entrenamiento en dermatocosmiatría que inicia mañana. Entonces, incorporamos a nivel celular todos estos nutrientes que la célula va a necesitar para energizarla, para activar todos esos procesos bioquímicos. Vamos a comenzar a ayudar a proteger la integridad. Fíjense cómo hoy en día los laboratorios sacan concentrados con antioxidantes, con vitamina B12 para mejorar los procesos metabólicos de las células. ¿Está lloviendo? Perdón, los procesos metabólicos, bueno, y a nivel celular, pues buscamos dar ese equilibrio de los nutrientes que se van a necesitar en la forma del metabolismo para energizarla. Por eso los productos traen esos nombres así como
Este, por ejemplo, trae máscara energizante, ¿sí? Entonces, va a ayudar pues a activar esos procesos bioquímicos, a mejorar todo eso, ¿cierto? A proteger esa integridad, a mantener el buen estado, ese óptimo de salud y pues va a tener una mejor calidad en la piel. Y eso es lo que buscamos como terapeutas, dar un equilibrio. No la terapia no es solamente cosmética o no es solamente, sí, visible, ¿sí? Sino también se encarga de equilibrar o lo que se va a buscar es equilibrar a las células dependiendo pues la necesidad de cada piel. Disculpen por el ruido externo, la contaminación auditiva. Entonces, estas terapias son ortomoleculares o esta terminología que fue postulada desde el año 1969 por el doctor Linus Pauling, que fue un premio Nobel de Química y también tuvo el premio Nobel de la Paz más adelante. Se trata pues de esas terapias que acentúan el uso de sustancias naturales, ¿sí? Entonces vamos a encontrar términos como la nutricosmética, donde vamos a encontrar pues vitaminas, oligoelementos, enzimas, antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, muchas veces suplementación, perdón, con algunas fibras para tratar de equilibrar el organismo y pues el deterioro que van sufriendo las células. Anteriormente, el abordaje muy básico que se daba en cosmetología, sí, ese abordaje muy básico que se daba en cosmetología era una higiene de la piel, una hidratación, de pronto una protección solar, ¿sí? La cosmetología, la cosmiatría va avanzando y se va dando cuenta que necesita llevar, si está lloviendo durísimo, llevar ese equilibrio celular o tener ese equilibrio celular de, en cuanto a lo que es la piel, ¿sí? Esto sería bien interesante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, dándonos cuenta de esto, los seres humanos envejecemos o nos enfermamos por diferentes causales, ¿sí? Hay diferentes causas, entre ellas, pues, lo que es la exposición a la radiación, el estrés, situaciones traumáticas o afectivas, una mala alimentación, eso va a incidir, pues, en cómo y se va a exteriorizar en nuestra piel. Lo que hemos dicho varias veces en los diferentes encuentros, ¿no? La piel es un órgano, pues, externo y es el órgano que muestra todo lo que hay internamente, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos, pues, de factores. Estoy tratando aquí de bajar eso. Entonces está la contaminación ambiental que pues va a incidir directamente, como lo hablamos en algún momento. Hoy en día, ¿cierto? Durante la fabricación de diferentes productos químicos clorados, como por ejemplo el PVC, salen unas que son las dioxinas, ¿cierto? Que pueden permanecer en el ambiente miles de años y pueden transportarse en el planeta por vía aérea, por el agua, del mar, se disuelven en la grasa y nosotros para eliminarlas, las eliminamos muy lentamente. Necesitamos muchísimos antioxidantes, ¿sí? Y se van a acumular pues en todo lo que es la cadena alimenticia. Entonces, hay que tener, ¿sí? Pues es difícil escapar de ese tipo de sustancias, pero hay que tener una alimentación, pues, en lo que se dice muy rica en antioxidantes. Están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son una clase importante de contaminantes, ¿cierto? Que también son producto de cuando se elabora, ¿cierto? Ciertas materias primas con los hidrocarburos y entonces son producto de estos desechos, de desechos del carbón, del petróleo, de la gasolina, son sustancias liposolubles que pues se forman como, ya lo dijimos ahorita, productos de la combustión del petróleo y procesamiento del carbón que nos afectan también, ¿sí? Entonces, cuando hay incineración de esta, ¿cierto?
va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, se dice o se ha encontrado que tienen propiedades mutagénicas, teratogénicas, cancerigénicas y van a competir selectivamente con esos receptores estrogénicos en la piel, ¿sí? Entonces son los que también les llaman los disruptores hormonales, ¿sí? Que se encuentran en los esmaltes, todo eso hay que tener cuidado, ¿sí? Y los productos cosmecéuticos económicos los pueden contener. Entonces, hay que tener cuidado y escoger muy bien los productos o las sustancias con las que se van a trabajar, ¿sí? En los cosméticos, como lo dice este tablerito, algunas de esas sustancias preocupan porque provocan serios problemas de salud. Se comienzan a bioacumular y pues van a ser muy difíciles de eliminar. Por más antioxidantes, antioglicantes, fibras, nutrientes que consumamos, no va a ser tan sencillo, ¿sí? Otros, por ejemplo, como la exposición al formaldehído, ¿sí? Que se encuentran en la construcción, ¿cierto? Son tóxicos, por ejemplo, estos sustitutivos de la madera, ¿sí? Como el DM, que son, pues, también salen del formaldehído, ¿sí? Se emplean como aglomerantes o como aislantes térmicos, pinturas de la casa, también se encuentran en las prendas de vestir, en los colchones, en las sábanas, en las tapicerías. Todo esto nos va a afectar. Es muy difícil eh, mantenernos aislados totalmente por más de que llevamos una alimentación balanceada, rica en antioxidantes, incluso los alimentos hoy en día también traen muchas de esas sustancias. Entonces, por eso hay que escoger muy bien, pues, los productos cosmecéuticos con los que se va a trabajar, ¿sí? En los productos para uñas, yo nunca me pinto las uñas por eso, aunque bueno, mañana creo que sí. Encontramos disruptores hormonales, bueno, gran cantidad de cosas eh, que pues directamente afectan nuestros receptores, ¿sí? Entonces, inflamaciones crónicas, ¿quién se va a imaginar? Yo estuve la verdad es que estaba en otro idioma, se supone que uno lo entiende súper bien. Estaba en portugués, estuve escuchando una ponencia de un dermatólogo que hacía algo así como una pregunta, pues, lo que yo entendí, pero pues era claro, pero cuando pues bueno, era una ponencia, entonces él expresaba, por ahí en mis apuntes lo decía, hay personas que se hacen las uñas acrílicas todo el tiempo se colocan extensiones de uñas, productos termoprotectores para el cabello, y entonces no hacen como que hay una hiperpigmentación que no se resuelve en años, en años, en años, y no hacen de pronto como que cruzar esa información y darse cuenta que gracias a esos disruptores hormonales que tienen esas sustancias que utilizan en las uñas, es que puede ocurrir que persista la hiperpigmentación, ¿sí? Entonces estimulan o de alguna manera afectan a los receptores hormonales en la piel y esas hiperpigmentaciones van a ser persistentes o permanentes, ¿sí? O de pronto champús que contengan personas que todo el tiempo se tinturan el cabello, ahí van a encontrar ese tipo de sustancias, ¿sí? En lociones corporales, en cremas faciales. Entonces, por eso hoy en día hay que tener una conciencia bien amplia de los productos que se utilizan, ¿sí? Y no exonerar nada, ¿sí? Tener en cuenta varias exoneraciones. Entonces, cuando estoy haciendo mi ficha técnica, mi anamnesis, yo fijarme, bueno, esta persona, hay que hacer preguntas como hasta inclusive cuánto tiempo lleva colocándose uñas acrílicas. Cuánto tiempo se hace el permanente en el cabello, ¿sí? O las famosas queratinas, incluso preguntarle con qué champú se baña, todo esto es importante, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora, pues, de querer trabajar todo esto, ¿sí? Hay una sensibilidad química que es múltiple, que se adquiere precisamente por utilizar este tipo de cosméticos, ¿cierto?
personas que utilizan extensiones de pestañas, aunque no lo creamos, están directamente expuestas a ciertos químicos, ¿sí? Acuérdense que hay microcirculación y aquí es muy delgadito la piel, ¿sí? Entonces, hay diferentes síntomas que comienzan a aparecer, ¿sí? Sustancias químicas que involucran, pues, a los diferentes órganos, perdón, y sistemas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, desde la cosmética que se usa, los hábitos, la alimentación, todo esto va a ser importante, ¿sí? Una persona que trabaja en una obra, por ejemplo, un ingeniero de obras, un ingeniero civil. Entonces, esos agentes contaminantes urbanos generan algo que son los radicales libres, que pues sigue siendo como la charla que le sigue a esta, y van a incrementar lo que es la melanogénesis, la reducción del colágeno, la alteración cutánea, la inflamación. Es una persona que siempre tiene rosácea o que no se puede aplicar productos, siempre está expuesta a una inflamación, ¿sí? Entonces, para mantener eso, lo que es un organismo saludable, una visible belleza externa, se debe mantener esa integridad de lo que es la membrana plasmática, que también aquí lo mencionamos mucho, ¿cierto? Evitando el estrés oxidativo, un deterioramiento de estos, y se deben fortalecer lo que son las enzimas que van a evitar esa proliferación de lo que son los radicales libres. Entonces, para esto hoy existen muchísimos activos, ¿cierto? Y hay laboratorios que se especializan y trabajan con esto, ¿sí? Entonces, en la ciencia, cada día hay más investigaciones acerca de la célula, ¿cierto? Entonces, aparecen términos como la nutrigenética, la nutrigenómica, y eso traduce pues que a nivel celular no vaya a faltar ningún nutriente. Cuando hay algún, ¿cómo se llama? Una deficiencia, iba a decir otra palabra, pero me sirve de deficiencia, hay alguna deficiencia de algún nutriente, entonces se ve afectado los procesos de equilibrio de la célula, la homeostasis, ¿sí? Entonces, todos los procesos bioquímicos del organismo, para que puedan funcionar adecuadamente y correctamente, pues se dan pues como suplemento en la alimentación, pero a esto no se escapa la cosmética o la cosmecéutica, ¿cierto? Entonces, estas terapias ortomoleculares lo que van a hacer es buscar, ¿cierto? Que sean terapias que acentúen el uso de sustancias como vitaminas, oligoelementos, enzimas, antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, para tratar de equilibrar pues lo que es el organismo y a las células del deterioro que van a ir sufriendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la función, no sé si aquí hubo personas que estuvieron en la actualización en cosmiatría, que hablábamos de una técnica que se llama skin barrier. Esa técnica de skin barrier es una técnica en la que se busca o es una tendencia en la que se está buscando ese equilibrio celular, ¿cierto? Entonces se busca el equilibrio celular de la barrera cutánea. Acordémonos que en la barrera cutánea tenemos esos lípidos de origen epidérmico, como son las ceramidas. Entonces, hoy en día existen bioceramidas vegetales para dar ese equilibrio en lo que son activos, ¿cierto? Tenemos también el colesterol, los ácidos grasos poliinsaturados. Estos todos son lípidos presentes en ese espacio intercorneocitario intercelular, ¿cierto? En la parte de los corneocitos y en la parte granulosa, que se van a encargar de mantener la cohesión de las células, evitando pues que hayan procesos descamativos. También lo que hacen es encargarse de ese intercambio de líquidos entre la piel y el medio externo. Entonces, dentro de dentro de los activos que buscamos trabajar, siempre hacemos abordaje con activos que hagan, pues, parte de estas técnicas, como lo que es el skin barrier o los activos que equilibran la barrera cutánea, ¿sí? Esto va a ser importante. Dentro de lo que se habla de englobar la terapéutica, no solo tópicamente encontramos polifenoles. Acordémonos que los polifenoles son un grupo de sustancias fitoquímicas, o sea, que están en diferentes plantas y en la naturaleza, ¿cierto? Vamos a encontrar dentro de los polifenoles que más se mencionan a los flavonoides,
¿cierto? Que pues son fitoactivos que lo que se encargan es de tener esa función antioxidante. Entonces salen activos así como esta que yo en una semana me la gasto, digamos, matcha, la cúrcuma, diferentes tipos de activos, ¿sí? Entonces, lo que se encargan es de inhibir, ¿cierto? Que haya, en el caso de la piel, pues inflamación, ¿sí? Mejorar eso. Y en el caso de la alimentación, los polifenoles y los flavonoides, dentro de los flavonoides están los polifenoles, o al revés, evitar, ¿cierto? Esos procesos oxidativos que llevarían a la aparición pues, de lo que son tumores. Entonces encontramos a los famosos nutricéuticos, a los antioxidantes, dentro de lo que son terapias tópicas. Entonces, nutricépticos tenemos hoy en día la vitamina B12, tenemos diferentes tipos de vitaminas y las líneas cosméticas van sacando, ¿no? Y sacan activos antiglicantes. Tenemos los antioxidantes, perdón, como el resveratrol, tenemos diferentes péptidos que estimulan la antioxidación, Preventelia, se me olvidó lo que tiene el choque antioxidante, Preventelia, bueno, y diferentes, ya ahorita me acuerdo, pero dentro de los que uno más conoce es la vitamina C, pero entonces, por ejemplo, acá tenemos el lipocroman que trabaja sobre los 4 tipos de radicales, tenemos los extractos de moras del bosque, la vitamina C y los diferentes ascorbatos sí trabajan, pero hay muchos más antioxidantes que necesitamos en la piel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos a lo que es, ya me sonó una alarmita aquí. Tenemos a los que son antioxidantes para todos los tipos de radicales. Entonces, hoy en día existen los glutationes tópicos, la superóxido dismutasa, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Los protectores contra las radiaciones, protectores físicos y químicos, que pues hay de tacto seco, los protectores de la barrera cutánea, todos los famosos prebióticos, existen antiinflamatorios como los que trabajan sobre el complejo cannabinoide de la piel, el CB2, existen las células madre vegetales, bueno, muchos activos que nosotros debemos aprender, ¿cierto? Para hacer correctos abordajes y para trabajar. La cosmética va en tendencia y va avanzando día, avanza, ¿cierto? Pues porque también está esa parte económica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros debemos dar esos correctos abordajes y escoger muy buenos activos. Hoy no se trata solamente de una limpieza, como le llamábamos, una limpieza facial, una extracción, una descongestión, una mascarilla, para de contar una hidratación y un bloqueador, hay que ir a trabajar y hay que ir a estudiar lo que es la célula, hay que entender las diferentes teorías del envejecimiento. Envejecimiento no es solamente las líneas de expresión o lo que se ve externamente. Envejecimiento son todos esos procesos en los que hay deterioro celular, acné, hiperpigmentaciones, rosácea, inflamación, piel sensible, bueno, todas estas cosas tienen que ver y hay que estudiarlas y hay que ir un poco más allá. Hay activos como son las peptonas, que son nutrientes celulares, activan notablemente las respuestas orgánicas, restauran, revitalizan, regeneran, hacen procesos energizantes en las células. Ya entendimos que energizar es darle a la célula lo que necesita, ¿cierto? Para que trabaje. Entonces, es una terapéutica de fondo, ¿sí? Son muy ricas en lo que son aminoácidos, vienen en nucleótidos muy pequeñitos, pesos moleculares. El peso molecular de las peptonas es importante, ¿sí? Y comienzan a trasladarse sobre las membranas y a obtener, pues, ese acceso, pues, a lo que es el interior de la célula, ¿sí? Sustancias como nutricéuticas como el ácido maslínico, ¿cierto? Que estimula la síntesis de colágeno, inhibe a las metaloproteasas, ¿cierto? Tiene ácidos grasos saturados, pues que son buenos, ¿cierto? Y también los carotenoides, el calcio, el hierro, el magnesio, el yodo, la vitamina B, ¿sí? El zinc, todo esto pues hay que aportarlo
¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, los correctos abordajes, teniendo en cuenta el objetivo de los protocolos, hoy en día va con renovadores con actividad biológica, ¿sí? Anteriormente nosotros aprendíamos el glicólico, y no, y súper bueno, o sea, no estamos diciendo que el glicólico es malo, pero ¿qué tal un tartárico? ¿Qué tal un ferúlico? ¿Qué tal probar un acelaico? ¿Qué tal trabajar? O sea, desde la parte biológica, ¿sí? La biología de lo que nosotros queramos abordar. Los nutricéuticos, ¿cierto? Son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, hoy en día sacan complejos vitamínicos para la piel y complejos vitamínicos que se van a poder trabajar. Hacer el abordaje desde la parte celular. Eso es trabajar lo que se llama el esposoma, ¿sí? Los péptidos, entonces los péptidos excelentes como los similvotos para trabajar y los neurocosméticos para trabajar las líneas de expresión, los protectores, perdón, de la radiación siempre tienen que ir. Estoy sin voltear. Los protectores de barrera cutánea también son importantes. Entonces existen los prebióticos, está el CB2, las acuapurinas vegetales, la inulina, los extractos de yogur. Están también las tecnologías Blue, que eso estuvimos hablando hace poquito tiempo con lo que eran los peeling marinos, lo que eran las tecnologías Blue, entonces péptidos, ácido hialurónicos vegetales procedentes de los hongos. eh, y todo esto, pues, es importante tenerlo en cuenta. Acá aprovechando, nosotros en Cosmiatría en Colombia tenemos todos esos activos de los que les estamos nombrando y uno de nuestros objetivos, pues, es llegar a ustedes y a enseñar a hacer esos diferentes abordajes para que las terapéuticas sean excelentes. Mañana inicia, mañana iniciamos muchísimas gracias a las personas, pues, que confían. Uno de nuestros entrenamientos, ¿cierto? Por acá está uno de nuestros entrenamientos en lo que es dermatocosmiatría. Inicia mañana. Entonces, pues, si alguien quiere, todavía está a tiempo, pues, de inscribirse o de participar. Entonces, todos estos conceptos son súper interesantes, son súper importantes, y en estos tipos de entrenamiento que se dan, pues, a nivel, pues, un poco más a fondo, ya con demostración, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, yo les agradezco así como, tal vez es información como muy básica o sí, muy simple, pero les agradezco participar, entrar aquí, tomarse el tiempo pues de entrar, ¿sí? Y pues de compartir un ratico acá conmigo todo esto, ¿sí? Aquí pues como para ya cerrar el tema, entonces cuando estamos hablando de esto que es la cosmética ortomolecular, tenemos en cuenta todos estos activos que nombramos y se utilizan, son activos que sean especiales para actuar sobre el foco pues de ese desequilibrio, del problema, ¿sí? Entonces se trabaja, gracias, activos y cosmética que sea de alta precisión, ¿sí? Se le llama también cosmética activa, ¿sí? Lo que buscan son compuestos, son sustancias que realmente cumplan una misión o una función necesaria y deseada, ¿sí? Cuando tenga ese contacto con la piel. Y se obtienen diferentes ingredientes y que van a tener una estructura química muy bien definida. Sea que utilicen los de cosmiatría en Colombia u otros ingredientes, también lo que queremos nosotros es transmitirles que utilicen cosas de muy buena calidad y que siempre tenga un propósito, ¿sí? Estoy haciendo esto para qué objetivo, que siempre los servicios que ustedes hagan, los servicios, ¿sí? O la atención que ustedes den, tenga un propósito y tenga un enfoque bien definido para causar un bienestar. Todos estos son terapias de bienestar, ¿sí? Entonces buscamos moléculas eficaces. De eso, pues, creo que es como lo que he buscado todos estos años, moléculas eficaces, seguras, estables, y al lado de la biotecnología. Entonces nosotros tenemos que irnos actualizando, ir viendo qué sale a diario, qué sí, qué no, cómo se aplica, qué debo hacer, ¿sí?
sea, cómo le doy un abordaje a cada cosa y no trabajar de pronto como se trabajaba anteriormente, que no estamos diciendo que sea mal o que sea bien, sino como que, los abordajes que se daban anterior era una higiene de la piel y de pronto en su momento ese enfoque cosmético, ¿cierto? O sea, cosméticamente, ¿qué era lo que buscaba para dar un efecto? ¿No? Hoy en día buscamos es una terapéutica, damos un propósito a las cosas que hacemos, ¿cierto? Y comenzamos a entender esto de una forma biológica. Biológico es, de la forma biológica es muy importante. Entonces, lo abordamos desde la semiología, que son los síntomas, desde la fisiología, que es la funcionabilidad de este órgano que nosotros trabajamos, que es la piel, desde la anatomía, que es esa estructura, entonces entendemos las capas, todo esto, y van saliendo y nos vamos adelantando en todos estos temas que se trabaja antioxidantes. De pronto trabajar antioxidantes no es solamente, bueno, que la mascarilla tenga un poquito de vitamina C o que tenga un aroma, sino darnos cuenta que en realidad trabajemos con sustancias que modulen todo eso. Entonces, eso era lo que quería pues transmitirles hoy. Muchísimas gracias por el pequeño ratico que estuvimos. Estoy atenta. Tengo un poco de mensajes un poco atrasados. Ya mañana espero ponerme al día con las personas que van a entrar al entrenamiento. Entonces nos encontramos mañana a las 9 de la mañana, hora de Colombia, para trabajar todo esto. Entonces les deseo un excelente resto de noche, pues un feliz descanso y nos encontramos pues en las próximas. Gracias, hasta luego.